Hoy es un miércoles maravilloso, una noche increíble. Y vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis. Ya tenemos varias pláticas y me quedé en Apocalipsis 1, versículo 10 y 11, cuando Juan tuvo esa experiencia que dice: en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Y en otras versiones lo traducen como quedé en éxtasis. Y detrás de mí, dice Juan, oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Me llaman la atención dos cosas con las que terminé la semana pasada. Estaba en el día del Señor. ¿Por qué Dios le da énfasis acerca del día del Señor? Bueno, los judíos cristianos del primer siglo, dice la historia, que se reunían sábado y domingo porque estaban acostumbrados al sábado, nacieron judíos. Pero después la iglesia se convirtió en una iglesia gentil y dejaron de guardar el sábado y guardaban el domingo, porque celebraban la resurrección de Cristo. Y además el primer día de la semana, que es domingo, dice la Didache, así dice la Didache, que es un escrito del primer siglo, del segundo siglo, primero y segundo siglo, enseñanza de los 12 apóstoles, donde dice que ellos se reunían el día domingo para celebrar la cena del Señor. Aunque claro, todos los días se reunían para alabar a Jesús, porque cuando conoces a Jesús, Él es nuestro verdadero día de reposo. Así que no es lunes, no es martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, es todos los días. Pero nos reunimos el domingo para celebrar la resurrección de Jesús y tomar la cena del Señor. ¡Qué interesante! Eso está documentado en los escritos de la historia de la iglesia. Si usted lea a Eusebio de Cesarea, se va a dar cuenta de esto que sucedió en la iglesia primitiva. Así que el sábado es señal de ser judío, el domingo es señal de ser cristiano. Qué interesante, ¿no es cierto? Sábado, señal de ser judío. Domingo, señal de ser cristiano. Pero más adelante dice el apóstol Pablo que estaba en el Espíritu. Otras versiones lo traducen como que estaba en éxtasis. Quiero decirles, queridos amigos, que te tienes que acostumbrar que cuando conoces al Señor, es posible que tengas revelaciones, visiones y sueños. Como lo dice el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Y es a partir de Pentecostés que los cristianos, los creyentes, también tenían visiones, sueños y revelaciones. Y Juan no se escapó de esto. Pablo dice en la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo. Así que acostúmbrate que ser cristiano es vivir una vida sobrenatural. Y dice la Biblia que él tuvo un encuentro con el Señor en el Espíritu. Vio a Jesús resucitado, vio el reino de Dios, vio el paraíso, vio cosas que nosotros no conocemos, pero que muchos sí han visto. Porque acostúmbrate que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Ezequiel capítulo 3, versículo 12, le pasó lo mismo al profeta. Luego el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alabado sea la gloria del Señor en su lugar. Entonces, estar en el Espíritu es tener una experiencia con Dios, que no es algo natural ni que estamos acostumbrados, pero así es la vida cristiana. En la vida cristiana hay cosas que a veces no te imaginas, milagros que suceden a tu alrededor. A veces no tienes dinero y Dios hace un milagro de provisión y de pronto te llega el sustento, la provisión de personas que ni te imaginas. Eso es un milagro, eso es vivir una vida, ver todos los días milagros en nuestra vida. Y el Señor le dice a Juan: escribe y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en el versículo 12 y 13 me llama la atención lo que Juan sigue escribiendo en Apocalipsis. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis, querido amigo. Juan tenía conocimiento de la Escritura, pero todo lo que recibió en la isla de Patmos, es decir, Juan conocía la Escritura,
conocía largos pasajes del Antiguo Testamento porque era judío. Pero lo que recibió en el cielo checa muy bien con el Antiguo Testamento. Es decir, no era necesario que conociera la Escritura. Dios le reveló todo esto que vio. Aunque checa perfectamente con el Antiguo Testamento, fue una revelación que Dios le dio a Juan. Porque dice aquí, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Más adelante la misma Biblia nos va a explicar qué quiere decir 7 candelabros. Quiere decir las 7 iglesias. 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En el cielo, querido amigo, se encuentra el candelabro. Se encuentra el templo. Igualito que el templo de Salomón, porque ahí está el modelo. En Éxodo capítulo 25, versículo 40, Dios le dijo a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Así que no fue algo que inventó Moisés. No fue algo que inventó Salomón. No, el templo de Dios fue un diseño que viene del cielo. Viene de arriba. Y dice la Escritura que en ese templo celestial hay 7 candelabros de oro. Igual, ahí está el modelo. Tal como Dios se lo mandó a decir a Moisés. En el Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 33 dice, haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Entonces, ¿qué significan los candelabros? La iglesia, las iglesias cristianas, eso significa. Y los candelabros eran labrados a mano, no eran fundidos, ¿Qué quiere decir labrados a mano? Que en muchas ocasiones, para que las iglesias se desarrollen, a veces hay sufrimiento y persecución. A veces hay problemas en los creyentes, pero todo esto es para bien del crecimiento de la iglesia. Por eso fueron los candelabros hechos a mano. No fueron fundidos, fueron tallados a mano. De un pedazo de metal precioso llamado el oro, lo comenzaban a tallar hasta que salía una hermosura. Imagínate los candelabros, son una hermosura, porque Dios ve a su iglesia como una novia hermosa. A ti te ve como algo muy especial. Por eso los candelabros en el Antiguo Testamento son el símbolo de las iglesias de Jesucristo. Dice la Biblia que estaba en medio, que quiere decir que Él cuida de su pueblo, que Él está en medio de la iglesia, que la iglesia es su pueblo, es su hogar, es su familia, y Él está en medio, Él está cuidando de la iglesia. El candelabro tenía que arder continuamente y simbolizaba la presencia eterna de Dios sobre su pueblo Israel, y ahora Dios está con nosotros los cristianos. ¿Sabes qué? Esto es una gran responsabilidad. Desde el momento que te haces cristiano, Dios está contigo y nunca se va a separar de ti. Posiblemente nosotros nos separemos, porque eso lo vamos a leer más adelante, pero Él no. Él siempre va a permanecer fiel. Y nos ama no porque vayamos a la iglesia, porque demos nuestro diezmo, porque oremos, porque leamos la Biblia. No, Él nos ama independientemente de si somos fieles o no somos fieles. Sin embargo, hay momentos en los cuales Dios nos llama la atención cuando nos apartamos de su gracia. Las vestiduras hasta los pies, dice, simbolizan que Jesús ya no es el Cordero manso y humilde. Dice la Biblia que vio al Hijo del Hombre, a Jesús, se le llama Hijo de Hombre porque es la visión que tuvo Daniel.
En el libro de Daniel, a Jesús, al Mesías, se le llama hijo de hombre. ¿Por qué? Porque nació de hombre. Porque siendo Dios, se hizo hombre, se humilló. Dios tuvo 2 humillaciones. Escúchame bien. Dios se humilló 2 veces. La primera cuando se hizo hombre. Y la segunda cuando permitió que lo mataran, lo crucificaran para la remisión de nuestros pecados. Entonces, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, al Mesías, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, a pesar de que era Dios, se hizo hombre, pero regresó otra vez a su realeza. ¿Qué quiere decir una ropa que llegaba hasta los pies? Quiere decir sacerdocio, quiere decir realeza, quiere decir que Él es el Rey del universo. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro, quiere decir, Él es el Dios de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos los seres humanos, y aunque en este momento la gente lo niegue, Él es el Rey del universo. Eso quiere decir, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiere decir que Él es el Rey eterno, bendito sea por los siglos de los siglos. Así que Juan ya no ve a un cordero en este pasaje de capítulo 1. Ya no ve un corderito indefenso que fue llevado al Calvario. No, ahora ve a un rey entronizado. Imagínese la escena, tremenda la escena. Y las vestiduras hasta los pies, como lo dije hace un momento, significa que Él es nuestro sacerdote y Rey del universo. ¿Y qué quiere decir esto? Que como sacerdote nos abrió la puerta para que todos nosotros entremos ante la presencia del Señor. ¿Qué les parece? Por eso es que cuando yo veo en algunas iglesias que suceden cosas extraordinarias, por ejemplo, que los sordos oyen, los ciegos ven, cuando veo y escucho los testimonios de cristianos que oran por los muertos y se levantan, o cuando veo que la gente se cae en las iglesias solitas por la unción de un hombre que está ministrando, yo digo entre mí, estamos ante la presencia del monte Sión, estamos ante la presencia del Señor, del Dios viviente. Dijo el Señor todo lo que se lo dijo a Pedro, se lo dijo a los discípulos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que hay un paso muy corto entre la tierra y el cielo, entre los cristianos. A veces yo puedo ver a personas que oran a Dios, no tienen trabajo y le piden a Dios un trabajo y les da el Señor un buen trabajo. Ese es un milagro también. Yo puedo ver a personas que oran por su familiar que está enfermo en el hospital y sin necesidad de irlo a ver, en ese lugar, junto con la iglesia, los hermanos se ponen a orar y viene el milagro. ¿Por qué? Porque estamos o somos partícipes de los milagros y de las bendiciones de Dios. En el versículo 14 al 16 me llama la atención la imagen que tiene Juan. No la copió de las visiones de Ezequiel, de Zacarías, de Isaías y Jeremías. No, por supuesto que no. Fue algo que Dios le reveló, algo que Dios le dio a Juan. Estaba en el cielo, estaba en el reino. Ve a Jesús glorificado. Fíjate cómo lo ve. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llama de fuego, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Hasta ahí posiblemente voy a leer el siguiente versículo, pero me voy a detener un poco aquí. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. ¿Qué quiere decir esto? Que es semejante a Dios, igual que Dios. Porque en las revelaciones que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento, ven a Dios de la misma manera. Su cabellera como lana blanca, como la nieve. ¿Qué quiere decir esto? Pureza y santidad. Escúchame bien. Quiere decir que Dios es santo, Dios es puro, pero también es eterno. Eso quiere decir la cabellera blanca. Eternidad
y pureza, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. ¿Qué quiere decir? Que tenía una vista para juzgar las intenciones más profundas de tu corazón. Es una visión que tuvo Juan. Así que Jesús le fue dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y cuando tú vienes a Cristo, Él escudriña lo más profundo de tu corazón y conoce las intenciones. Y a Él no lo puedes engañar, porque tiene sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué como llama de fuego? Para juzgar a las naciones, para juzgar a los seres humanos. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. ¿Qué quiere decir? Que sus pies parecían bronce. Como bronce. No era bronce, como bronce al rojo vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Jesús va a ser eterno. Es inconmovible y nadie lo podrá tumbar. Cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, Domiciano era el emperador. Estaba persiguiendo a los cristianos, pero de una manera feroz, porque él decía que era el Dios, el Kyrios, el Señor, y los cristianos decían, no, el Kyrios es Jesús. Entonces Dios le está diciendo, el reino de mi Hijo es eterno, inconmovible, nadie lo podrá tirar. Y Domiciano murió y todos los emperadores romanos murieron. El imperio romano en el año 400 más o menos se derrumbó por la influencia del cristianismo. Todos los grandes imperios se han derrumbado, pero el único imperio que no va a ser derrumbado es el imperio de Cristo, su iglesia y Jesús. Recuérdalo bien, en lugar de que la iglesia desaparezca, cada día se va a hacer más fuerte, porque está fundada la iglesia en la roca de los siglos, que es Jesucristo, y a Cristo nadie lo va a tumbar, ni lo tumbará. Nadie, escúchame bien, nadie. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Y la verdad, querido amigo, que cuando los judíos subieron al monte, querían escuchar la voz de Dios, pero dice la Biblia que era como truenos. Y se espantaron y dijeron, mejor háblanos tú, Moisés, porque no podemos resistir la voz de Dios. Era tan fuerte y tan poderosa. Imagínate Dios hablando a los seres humanos. ¿Qué es lo que hace Dios en este tiempo? Ya no habla en voz audible. Habla a través del Espíritu Santo, porque la voz de Jesús y la voz del Padre en este momento es muy fuerte y muy poderosa. Es un estruendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Envía su Espíritu Santo para que a través de su dulce voz te hable a tu corazón. Así que cuando tú escuchas la voz de Dios, no es Dios, es Jesús, más bien es el Espíritu Santo el que está hablando. Toma la voz del Padre, toma la voz del Hijo y te habla a través de un susurro suave, el precioso Espíritu Santo. En su mano derecha, dice Apocalipsis, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 al 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. En su mano derecha, ¿qué quiere decir las 7 estrellas? 7 espíritus, 7 espíritus que fueron enviados a las iglesias. Eso quiere decir las 7 estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Así que tiene ojos de fuego para juzgar, pero también tiene una espada de 2 filos. ¿Y sabes por qué Dios nos habla de esa manera, que Jesús tiene una espada de 2 filos? Porque ante la palabra de Jesús, ante sus promesas, nadie, querido amigo, se podrá resistir. Cuando Dios te da una orden, obedécela. No puedes resistirte ante las órdenes de Jesús. Cuando Jesús te dé una orden en tu corazón, cuando te mande al ministerio, cuando te mande a hacer algo, no te resistas. Es una espada aguda de 2 filos, para que penetre hasta lo más profundo de tu corazón, querido. Porque si no fuera así, si no fuera la palabra de Jesús de esa manera, tú harías lo que quisieras. Pero cuando Jesús habla a través de la Biblia, o a tu corazón, esa espada atraviesa lo más profundo para que hagas la voluntad de Él.
Y dice la Biblia más adelante en Apocalipsis capítulo 1, estamos leyendo el versículo 16, por ejemplo, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Su rostro era como el sol. ¿Qué quiere decir esto? Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir juventud eterna. Jesús murió a la edad de 33 años. Murió joven y su juventud va a ser eterna y para siempre. Dios no tiene arrugas. Jesús no tiene arrugas. Y te voy a decir algo más. Cuando tú mueras, aunque mueras de 80 años, en el reino vas a ser rejuvenecido. Porque en el reino no hay viejitos. Oh, gloria a Dios. En el reino no hay viejitos. No hay enfermos. No hay silla de ruedas. No hay miembros perdidos. No hay ojos perdidos. Todo se te restaura en el reino de Dios. Ahí no hay vejez. El reino de Dios es eternidad y belleza. En el reino de Dios hay belleza, solo perfección. Por eso la Biblia dice, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor, resplandeciente, quiere decir, su eternidad y su juventud por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, ¿no es cierto? ¡Qué increíble está esto! Quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Cómo ven ustedes? Interesante lo que estoy compartiendo. Su rostro, como les dije hace un momento, significa juventud, eternidad. Y esto se encuentra también en Daniel capítulo 7, versículo 9, que dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Está hablando de Dios. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Está hablando de Dios en Daniel 7:9. Pero esta misma visión no solamente Juan se la atribuye a Dios, el Espíritu Santo, por supuesto, sino también a Jesús. Así que la iglesia siempre entendió, desde un principio, no fue invento de ningún hombre, no fue invento de la iglesia lo de la Trinidad. Fue una revelación que Dios le dio a la iglesia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice el credo niceno, un solo Dios, tres personas distintas. Un solo Dios y tres personas distintas. Créelo, querido amigo. No lo podemos entender perfectamente, pero la Biblia nos declara que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y por supuesto el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Así es el credo niceno. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Bueno, pues hasta aquí terminamos, pero dentro de 8 días vamos a ver qué significa acerca de yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y vamos a ver acerca del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Eso es lo que vamos a compartir dentro de 8 días. Así que por favor, invita a otras personas para que se conecten con nosotros. Esto está muy interesante y pues que Dios les bendiga, queridos amigos. Me dio mucho gusto saludarles y verles.